¿Te imaginas tener tanto dinero que tu garaje parezca un parque de diversiones? Estoy hablando de Michael Jackson. Y como la película de Michael Jackson está rompiendo taquilla ahorita mismo, me dio mucha curiosidad de saber qué habrá tenido Michael Jackson en su garaje. Un Mercedes-Benz 500 SL del 85. Era su carro chill. Lo usaba para ir de su casa al estudio. Pero cuando Michael Jackson se mudó a Neverland, el Mercedes se fue con él. Y ahí pasó algo bien raro. Un día decidió regalárselo a su tía, como si fuese un Hot Wheels. O sea, solamente imagínate la cara de la tía al ver que viene tu sobrino y te dice: oye, mira, te quiero regalar un auto. Y no cualquier auto, un Mercedes-Benz del año. Después ese mismo Mercedes se vendió en una subasta llamada las Music Icons por $100,000. Después viene Michael con una decisión muy loca, la verdad. Un Cadillac. Y no cualquier Cadillac, un Cadillac Fleetwood del 54. O sea, Michael compró un carro de 70 años. No era cualquier Cadillac, era el Cadillac Fleetwood, el que se usó en la película Driving Miss Daisy, la de Morgan Freeman. Sí, era el carro de la película y Michael Jackson decidió comprarlo. Mandó a hacer una réplica de un ni me sé el nombre. Es un Dentamble Model B de 1909. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? Yo tampoco. Mandó a hacer una réplica desde cero. Sí, una réplica de un carro. Y nada más y nada menos que del año 1909. O sea, no le dijo a alguien: hazme un Ferrari. Le dijo: hazme un carro que ya nadie fabrica desde hace más de 100 años. Y obviamente el ingeniero seguramente solo asintió. Porque cuando Michael Jackson te pide algo, tú no preguntas, tú simplemente vas y lo construyes. Un Neoplan Tour Bus del 97. Pero esto no era un bus, esto era una mansión pero con ruedas, asientos individuales, cabinas privadas y agárrate, una corona bordada en la alfombra del bus. Y el baño era de porcelana con oro pulido. Sí, estamos hablando de que el rey del pop se sentaba en su trono. Muy, pero muy elegante. Tenía limusinas. La primera era una Rolls Royce Silver Seraph del 99. Azul oscuro por fuera, hasta ahí normal. Pero por dentro, escucha esto, el interior parecía sacado del Palacio de Versalles. Literal, la gente que vio el carro dijo eso. Versalles, con telas, con dorados, con detalles imposibles. No sé tú, pero yo no entendería si me subo a un carro y de repente siento que estoy en una iglesia del siglo XVIII. Y por si una Rolls Royce no era suficiente, amigo mío crack, él tenía otra, también. Una Silver Spur 2 del 90. Por dentro era una mezcla rara, cuero blanco, telas negras, ventanas tintadas con cortinas blancas y un bar completo. Sí, un bar, en un carro, para servir tragos mientras te llevan a Neverland. Y eso ya de por sí suena raro. Y por si las dos Rolls Royce no eran suficientes, también tenía un Lincoln Town Car del 88. Blanco por fuera, pero por dentro, gris. Cuero, tela, paneles de madera, más tranquilo y más serio. Esa era como su limusina de bajo perfil. Esa es la que usaba para cuando no quería llamar la atención, cuando quería ir así, bajo perfil. Pero espera, porque para mí viene mi favorito de toda la colección, que es un Ford Econoline E150 Van del 93. A simple vista, una vagoneta normal, muy aburrida. La típica camioneta familiar para llevar a los hijos al colegio. Pero por dentro, amigo mío, era otra cosa. Pantalla de televisión instalada al frente, cuero fino. Y agárrate de algo, una consola de videojuegos adentro de la vagoneta. ¡Qué locura! Para pasar el rato entre conciertos, que tiene sentido si lo piensas, ¿no? Aunque tampoco mucho, porque el mismo tipo que tenía un bus con corona de oro también tenía una vagoneta gamer. A veces en una quería viajar como rey y la otra quería viajar como un gamer famoso. Pero después de la vagoneta gamer había algo que me dejó pensando. Un GMC Jimmy High Sierra Classic del 88. Esto es una camioneta normal, una SUV cualquiera. La camioneta más aburrida del mundo. La que tendría un papá de barrio que va a comprar mandados los sábados. Michael Jackson, teniendo una camioneta así. No hay otra explicación. Le gustaba lo grande. Si era enorme, lo compraba. Si era enorme y raro, mejor todavía. No buscaba lujo en todo. A veces solo buscaba volumen. Porque vienes de otra galaxia. Porque también compró un GMC High Sierra 3500 del 86 y lo modificó. Ahora, ¿cómo lo modificó? Lo convirtió en un camión de bomberos, con mangueras funcionales, con tanque de agua y con luces rojas que parpadeaban. Literalmente un camión de bomberos. Real y funcional. En su casa. Y la explicación más acertada para esto es que él estaba obsesionado con Peter Pan. Y digo obsesión con Peter Pan porque es algo que compraría una persona que ve el mundo de una forma bastante diferente a nosotros. Él veía el mundo como un niño de 8 años con presupuesto ilimitado. Pero Michael no era alguien que se limitara solo a los carros.
Así que también tenía motos. Una Harley Davidson del 2001, modelo policial. Sí, tenía un camión de bomberos y ahora también tenía una moto de policía, con luces rojas, blancas y azules parpadeando, como las que persiguen a las personas en las películas. Esta moto solo se vendía en Estados Unidos y él tenía una. Ahora solamente imagínate esto, ver a Michael Jackson llegar a un semáforo con una moto de policía. Nada más te diría que tendría sueño con fiebre, porque eso es una locura. Ahora, el último detalle de los autos de Michael Jackson. Un carrito de golf customizado, tematizado de Peter Pan. Y aquí ya entendemos todo, porque Peter Pan no era solamente un personaje para él, esa era su identidad. Por eso el camión de bomberos, por eso el carrito, por eso también Neverland. Todo lo que él compraba estaba conectado con la misma idea, que básicamente era no crecer nunca. Vivir en un mundo en donde si quieres un bus con una alfombra con coronas, lo tienes. No había límites para él. Y ahí te das cuenta de que no estamos hablando de un señor con dinero que compra lo que quiere, sino estamos hablando de un niño con dinero que compra lo que quiere, literalmente. Y lo curioso es que después de su muerte, todos esos autos estuvieron a punto así de irse a una subasta en el 2009. Pero la subasta se canceló sin explicación clara y todos los autos se quedaron en el limbo por un muy buen tiempo. Algunos terminaron en museos, otros en colecciones privadas y otros simplemente desaparecieron del mapa. Pero todos siguen contando lo mismo, que Michael Jackson no compraba carros para impresionar a nadie, los compraba para él. Para ese niño que nunca dejó de soñar con coronas, con carros de bombero, con Peter Pan. Y honestamente, después de ver esta colección de autos, ya no sé si él era el rey del pop o el rey del garaje más raro y extraño del planeta. Olá gente, les habla el editor. Se les gustou el video recuerden dejar su like. Suscribir-se ativando a campanita para não perder-se nenhum video. Comentem qual é sua parte favorita quantas vezes de loucura em este video. Muchas gracias por ver.